Me confirman mis hermanos si me están escuchando bien. Me dice que tengo conexión inestable. Me confirman ahí en el chat si me están escuchando bien, si la señal está bien. Ok, así pues tengo un poquito más de confianza aquí al momento de enseñar. Entonces, muchas gracias, hermana Luz y dice que amén. Así que es importante entonces ir comprendiendo eso. Entonces estamos hablando del Espíritu de Jehová. Ahora entonces tenemos aquí, también hablamos del Espíritu de sabiduría, ¿sí? El Espíritu de sabiduría. Entonces, ahí fue donde quedamos, ¿verdad? En el Espíritu de sabiduría. Ah, muchas gracias, hermano Sergio, muchas gracias, hermana Beatriz, que sí, señor, se escucha bien. Entonces quedamos aquí en el Espíritu de sabiduría. Dijimos entonces que el Espíritu de Sabiduría es el que nos da a conocer sus misterios a través de Él, ¿cierto? Del que nos da entonces a conocer las cosas secretas de los hombres. Es a través de este Espíritu que se manifiestan varias cosas. Esta línea del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Sabiduría, da la capacidad de liderazgo, ¿sí? Da la capacidad de liderazgo. Si usted abre su Biblia un momentico, vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 39. Deuteronomios, capítulo 39. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Deuteronomios, perdón, capítulo 29, si no estoy mal. Espérenme un momentico. Deuteronomios capítulo 34, versículo 4, versículo 9. Bueno, se me escapa el texto. Lo tenía por aquí. Se me escapa. Bueno, en Deuteronomios capítulo 34, versículo 9 dice entonces que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Así que mire que aquí el espíritu de sabiduría se manifiesta en Josué para liderar al pueblo, para poder entonces cumplir con la tarea que venía haciendo Moisés. Así que el espíritu de sabiduría da la capacidad de liderazgo, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer eso. También entonces el espíritu de sabiduría da capacidad en la parte intelectual. En la mayoría de los versículos bíblicos se usa el término de sabiduría como capacidad intelectual. Si usted, por ejemplo, se ubica, vamos a leer aquí algunos pasajes, Proverbios capítulo 10, el versículo 23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Dice aquí en otra versión, al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. Ahí mismo en Deuteronomios capítulo 14, versículo 33. Dice que en la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. Dice en esta versión, traducción lenguaje actual, en la 60 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Así que entonces a este respecto se nombra la sabiduría con mucha frecuencia, junto también a la inteligencia o también al entendimiento. En Deuteronomios capítulo 4. Volvamos a Deuteronomio un momentico, capítulo 4. Ahí en el versículo 6, entonces dice, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Ahí en el libro de Job, vamos al libro de Job, un momentico, capítulo 28, versículo 18, versículo 12. Voy a leer desde el 12. Dice aquí, dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Em, bueno, aquí hay una mano levantada. Escríbame en el chat, hermano Giancarlos. Hágame el favor. Entonces leyendo aquí Job capítulo 28 versículo 2 dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Topía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque está encubierta, está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Así que entonces, la cita de Deuteronomios, entonces leímos en Deuteronomios capítulo 4 versículo 6 y anteriormente leímos en Deuteronomios capítulo 34 versículo 9 si no estoy mal. Así que entonces mire que ahí comenzamos a ver algunas cosas muy importantes con respecto a este espíritu de la sabiduría, que también da la capacidad entonces en la parte intelectual. En el libro de Daniel, leamos esta otra cita que es muy importante. Daniel capítulo 1 versículo 20 dice aquí, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Yo siempre les digo a los hermanos y se los digo a ustedes, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la fe, tenemos la sabiduría, la inteligencia, 10 veces más por encima de cualquier otra clase de fe, de cualquier otra clase de pensamiento, de cualquier otra clase de doctrina. Nuestra fe está por encima de todo, de toda clase de pensamiento. Nuestro Dios está por encima de cualquier otra clase de Dios. Mejor dicho, nosotros estamos posicionados con el mejor poder, la mejor capacidad. Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que apropiarnos, tenemos que creerlo, tenemos que acogerlo, porque aquí estamos viendo esa capacidad que hay en nuestro Dios y esa capacidad Él la está inyectando, la ha estado inyectando en la iglesia para que la iglesia haga cosas maravillosas. Por eso Jesús dijo en algún momento, que vosotros haréis cosas aún mayores que las que él había hecho. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos aquí mirando. Entonces, a este respecto se nombra la sabiduría con mucha frecuencia junto a la inteligencia, al entendimiento, ya leímos ahí las citas. Entonces, aquí voy a proyectarles que la sabiduría, este espíritu otorga la capacidad de aplicar el conocimiento divino de una manera práctica. Por eso entonces la sabiduría es la capacidad de reconocer la verdadera naturaleza. Escuchen muy bien esto y si ustedes lo quieren apuntar, lo pueden hacer. La sabiduría es la capacidad de reconocer la verdadera naturaleza de las cosas, ¿sí? Atravesando la apariencia de que éstas nos puedan presentar. Entonces, la sabiduría es la capacidad de reconocer la verdadera naturaleza de las cosas atravesando la apariencia que éstas nos puedan presentar. Todo lo que implica en el caso de un ser humano, de no juzgarlo por la apariencia que éste nos presente, sino juzgarlo conociendo bien sus motivos, o sea, observando en este caso su corazón. Así que esa es la capacidad que tiene este espíritu de sabiduría. Salomón rogó a Dios por sabiduría, por este espíritu de sabiduría, para discernir justicia y para gobernar a su pueblo,
justamente, ¿sí? Y Dios le dio a Salomón un corazón sabio y un corazón entendido. Ya en la clase anterior le mencioné un caso de Salomón, ¿cierto? Cuando trajeron allí dos madres, un muchacho, y ambas decían ser la madre. Allí entonces el Señor le da la capacidad para él poder juzgar, ¿cierto? No por la apariencia, sino poder entonces mirar con lo que había en el corazón. Por eso cuando él coge allí la espada y va a partir al muchacho en dos, entonces, cuando la madre dice, no, 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 entrégueselo a ella, no lo haga daño, entrégueselo mejor a ella, ahí él vio entonces, él vio el corazón, ¿sí? No vio lo que era la parte de la apariencia, sino que vio entonces el motivo del corazón. Porque la otra madre, sí, la otra mujer sí dijo, no, sí, mátelo, mátelo. Entonces, ahí él comprendió y pudo observar quién era la verdadera madre. Ahora entonces hay un caso que Jesús desarrolló que se manifiesta esta línea del Espíritu Santo, se manifiesta este espíritu de sabiduría, y es un caso que a mí personalmente me llama mucho la atención, y es el caso de la mujer adúltera. No sé si a ustedes les gustaría que lo analizáramos, escríbanme ahí en el chat si les gustaría que lo analizáramos. Pues bueno, yo no tengo afán de terminar tan rápido algunas cosas, sino de poder que usted entienda y comprenda la palabra del Señor. Ya pues, si se acaban los 3 meses propuestos, pues bueno, miramos cómo hacemos para continuar, pero lo importante es aprender, ¿cierto? Así que, bueno, aquí el hermano Gustavo y el hermano Sergio dicen que amén. Así que entonces la hermana Luzar y el hermano Giancarlos dice que sí, que hable con confianza. Bueno, no me diga mucho eso porque podemos estar aquí amaneciendo, pero qué bendición que haya esa disposición en ustedes. Así que la hermana Amalia también dice que sí. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó con la mujer adúltera, porque estamos aquí en este espíritu que otorga la capacidad de aplicar el conocimiento divino de una manera práctica, ¿sí? Una manera práctica, una manera entonces aquí bastante importante. Así que lo primero que hay que decir es que Jesús no hizo nada al azar. Sí, Jesús no hizo nada al azar. Cada cosa que él hizo tenía un propósito y el propósito era de cumplir la ley y los profetas. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Así que es importante entonces aquí observar qué fue lo que pasó. Vamos a la cita, vamos a ubicarnos. Yo quiero que usted tenga su Biblia en su mano, porque aquí en este pasaje vamos a observar algunas cosas importantes. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer aquí el versículo 1. Voy a leer aquí para todos. Juan capítulo 8. El Evangelio según San Juan capítulo 8. Versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que, curiosamente, en este mismo pasaje, donde se registra como única vez en todo el nuevo pacto que Jesús escriba algo, ¿sí? Es como el único momento donde se registra en la Biblia que Jesús escriba algo. Existen miles de escritos acerca de la vida de Jesús, eso usted lo sabe, y las únicas líneas que Jesús escribió
lo hizo entonces aquí en este momento cuando él está enseñando en el templo y traen a esta mujer para que sea juzgada por Jesucristo. Así que eso tiene un simbolismo de que él haya escrito en el suelo, ya más adelante lo vamos a mencionar, pero vamos a analizar aquí el contexto para poder entonces resolver este asunto, para poder analizarlo, para hacer un correcto juicio sobre el asunto y poder mirar el juicio como lo hizo Jesús, porque aquí estamos hablando del espíritu de sabiduría. Y entonces este espíritu nos permite entonces aplicar el conocimiento de una manera práctica y justa, ¿sí? No se basa por la apariencia de lo que se observa, sino la intención del corazón. Entonces en el capítulo, en el capítulo 7 de aquí de Juan, usted se da cuenta que allí se está dando un evento y se está desarrollando una de las fiestas que se llama entonces la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Si usted mira ahí en Juan 7:10, entonces allí se muestra a Jesús en la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los tabernáculos entonces dice aquí en el versículo 1, ¿no? De Juan capítulo 7, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, mire que ahí se registra la fiesta que se está desarrollando, que es la fiesta de los tabernáculos. La palabra fiesta en hebreo es la misma palabra como está escrita en Levítico 23, que es la palabra moed en el hebreo, que se traduce como estaciones, ¿sí? Así también lo dice Génesis capítulo 1, cuando usted lee que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, ese sol, esa luna y esas estrellas, es el reloj gigante que Dios puso en el cielo con respecto al trato de Dios con el hombre, ¿sí? Y con su creación. Así que entonces ese es el reloj con el cual entonces toda la palabra que el Señor ha dado, todos los tratos de Dios con su creación, es a través de el sol, la luna y las estrellas que entonces se cumple y se ejecuta cada una en su tiempo. Entonces, eso lo puso el Señor, ese reloj gigante lo puso el Señor para que hubieran estaciones. Y esa palabra en hebreo, también para estaciones, también, entonces, como les decía, es Moed, Moadim, que entonces habla de estaciones. El sol, esto es muy importante, es un dato que es importante que usted lo tenga ahí. En algún momento lo estaremos también recordando, pero lo podemos decir aquí de una vez. El sol nos dice la hora del día, ¿sí? ¿Qué hora qué hora es en el día? Entonces, por ejemplo, a mí en el colegio me enseñaron en la arena colocar un palo y entonces ahí le mostraba al sol qué hora era en la que se estaba, ¿sí? En el día. La luna entonces nos dice qué día del mes es, ¿sí? La luna dice qué día del mes es. Las estrellas o constelaciones en el cielo, entonces nos dicen qué mes es, ¿sí? Entonces ahí es donde está el reloj que el Señor ha establecido, en el sol, la luna y las estrellas. En Levíticos 23 leemos que son 7 fiestas, ¿cierto? Que están, son 7 fiestas, 7 tiempos designados, que tienen el propósito de acercar al pueblo a Dios, ¿sí? Dios siempre ha querido tener una cita con su pueblo y Dios todavía está interesado en que nosotros nos demos a cita con Él porque Dios le encanta que su pueblo se presente a Él y Él manifestarse en medio de su pueblo. Entonces eso tiene una razón de ser. Los cultos no es porque digamos que a la iglesia pentecostal se le haya ocurrido hacer cultos esos días por molestar, no, eso tiene una razón de ser. Así que entonces uno se presenta a Él y Él también se manifiesta a su pueblo. Entonces la fiesta de los tabernáculos, Dios se presentaría también allí con su pueblo. Y en esta fiesta era la última de las 7 fiestas que se desarrollaban y sucedía en otoño, ¿sí? En ese tiempo o en ese estado, o en esa estación, en el otoño. Así que esta fiesta era el memorial del tiempo en que Dios habitó con su pueblo en tiendas en el desierto cuando por 40 años entonces los enseñó, los corrigió, los direccionó a la tierra prometida
Y esta es la fiesta que nos recuerda a nosotros como iglesia que la nueva Jerusalén va a descender del cielo, ¿sí? Es importante ver eso lo que significa esa fiesta para nosotros. Al pueblo de Israel le recuerda que el Señor gobernará o reinará sobre la Jerusalén milenial. Y es importante que usted entienda que hay una Jerusalén milenial y hay una Jerusalén que es celestial, ¿sí? La celestial es para los celestiales, para la iglesia que va a ser celestial. La terrenal es para los terrenales, en este caso el Israel milenial. Más adelante estaremos metiéndonos al milenio, pero aquí para que usted tenga la diferenciación de cuál es la Jerusalén milenial y cuál es la Jerusalén celestial. Esta fiesta entonces a la que todas las naciones ovejas también tendrán que presentarse en el milenio, en la Jerusalén milenial, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Zacarías capítulo 14, versículo 16 nos dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que esta fiesta en el milenio se va a desarrollar, ¿sí? Y las naciones que tengan el beneficio de disfrutar de ese tiempo de gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, ellas subirán entonces allí a Jerusalén, a esa Jerusalén milenial, de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, dice el texto. Así que acuérdense que en ese tiempo del milenio Jehová será uno y uno su nombre, ¿sí? Por eso es que no hay diferencia y hay que mirar entonces el estado natural de Dios, que es espíritu, y esa manifestación es una misma relación. Solamente que ahí Él se está haciendo visible a través de ese velo de carne. Así que entonces es importante resaltar que esta historia de la mujer encontrada en adulterio sucede cuando había terminado la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Yo les hablo todo esto para que usted entienda el contexto de lo que está pasando ahí en el texto. Entonces, ya había terminado la fiesta de los tabernáculos y ahí en Juan capítulo 8 versículo 3 dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Así que los escribas y fariseos eran un grupo de expertos, intérpretes de la ley de Moisés, le traen a Jesús una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿sí? A simple vista, muchos leen por encima y concluyen que Jesús vino a cambiar las leyes, porque yo he escuchado personas que han dicho eso, no, mire, Jesús ahí esto cambió las leyes, porque la ley dice que hay que apedrearla. Bueno, ellos ahí más adelante dicen ahí en el versículo 5 y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Bueno, entonces algunos dicen que Jesús cambió ahí la ley, que bueno, entonces, que ahora entonces la gracia pasa por alto los pecados como el adulterio, algunos también dicen eso, pero tenga cuidado porque esta declaración o esas declaraciones pueden ser muy peligrosas, porque si Jesús, el Mesías de Israel, el ungido, cuyo nombre pues significa salvación o Jehová el Salvador, si él hubiera roto, escuche muy bien esto, para que usted lo anote en un billete de 100.000 y no se lo olvide. Si Jesús hubiera roto, hubiese abrogado un solo mandamiento, se hubiera convertido en pecador. O sea, se hubiera convertido en pecado, ¿sí? O sea, que ahí él ya hubiese fallado en su misión, ¿sí? Por eso entonces la Biblia muestra que él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley y los profetas. Santiago capítulo 2, versículo 9. Voy aquí a permitirme leer ese texto para mostrar lo que la palabra dice. Entonces dice Santiago capítulo 2 versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, lo que les acabé de decir y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que si Jesús hubiese abrogado, no hubiese cumplido un solo mandamiento, entonces él hubiera cometido pecado y quedaba convicto por la ley como transgresores. O sea que ya él perdía o ya fracasaba en su misión.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, mire lo exigente de la ley de Moisés, por eso nadie la podía cumplir a su plenitud. Así que, pero que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. O sea que mire lo que la Biblia nos está mostrando aquí. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que hacéis de, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, mire que aquí se nos está mostrando algo, un panorama muy claro y no era un momento fácil para Jesús ahí, ¿cierto? Pero entonces aquí estamos viendo el espíritu de sabiduría. Entonces, si Jesús hubiera quitado un solo mandamiento, se hubiera constituido en transgresor, ¿sí? En Deuteronomios capítulo 4, vamos allí un momentico. Deuteronomios capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 4 versículo 2. Dicen, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Así que la ley de Dios prohíbe quitarle a los mandamientos. Además, Jesús se hubiera contradicho porque en el Sermón del Monte Jesús hizo esta declaración. Si usted se ubica ahí rápidamente en Mateo capítulo 5 versículo 17. Mire lo que Jesús expresó allí. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y el versículo 19 termina diciendo allí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que mire que ni un mandamiento grande ni un mandamiento pequeño dijo Jesús que lo podía él quebrantar. Así que entonces cometer adulterio está dentro de la ley y Éxodo entonces dice que estaba este mandamiento escrito entonces en piedra, ¿no? Así que entonces alguien pudiera decir, pero si Él es Dios, entonces Él puede cambiar los mandamientos si Él quiere, ¿cierto? Esa es nuestra forma fácil de ver las cosas, ¿no? No, es que si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pues déjeme decirle que eso no se puede hacer. Si Jesús, porque es Dios manifestado en carne, puede cambiar a su antojo los mandamientos que Él ordenó cumplir, entonces eso lo constituiría a Él en un falso profeta, ¿sí? Vamos a leer allí para que usted entienda lo que la Biblia misma dice. Deuteronomios capítulo 13. Deuteronomios capítulo 13. Mire entonces aquí ese panorama tan amplio que vamos aquí observando. Cuando se levantara en medio de ti, estoy leyendo Deuteronomios 13:1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti, dice aquí la palabra del Señor. Así que Jesús, si Jesús, él hubiese de pronto insistido en quebrantar algún mandamiento, entonces él sería un falso profeta, ¿cierto? Que merecía morir
y entonces los fariseos pues allí tendrían razón. Y no solamente eso, si es el mismo Dios quien ordenó a los israelitas guardar los mandamientos en el Sinaí, y él mismo no los cumple, entonces se convierte en un completo corrupto y pecador. Así que entonces vamos aquí, dentro de ese contexto, ya viendo aquí algunas cosas importantes, vamos a mirar qué fue lo que pasó entonces con la mujer adúltera. La respuesta es muy sencilla, ¿sí? Y por eso quise, como me encanta este caso, porque aquí es donde vemos cómo la palabra o cómo este espíritu de sabiduría da la capacidad de aplicar ese conocimiento de una manera práctica, porque Jesús conocía la ley, Jesús conocía la palabra, él conocía a los profetas. Ya usted sabe que para que un muchacho allí fuese hijo de la ley, tenía entonces que saberse prácticamente todo el Antiguo Testamento de memoria. Así que entonces la respuesta es simple porque Jesús no apedreó a la mujer de adúltera porque él no la apedreó porque él sí estaba guardando y cumpliendo la ley. Recuerde usted que la ley nosotros la podemos cumplir es a través de Cristo, ¿sí? Él es el único que pudo cumplir la ley. Así que entonces él no la apedreó porque él sí guardaba la ley. Vamos aquí a observar algunas cosas para poder entonces ver cómo Jesús aquí aplicó el conocimiento de una manera práctica y justa también. La ley de Dios dice que los que cometen adulterio, ambos deben ser presentados y condenados a muerte, ¿sí? Lo dice claramente allí en Levíticos capítulo 20, versículo 10. Si usted vaya al texto, entonces nos va a decir que si un hombre, ¿sí?, cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, entonces aquí, Deuteronomios, ¿qué les di? 20:10, ¿cierto? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde está el varón? Porque aquí solamente trajeron a la mujer, no trajeron al varón. Entonces ahí ya había la primera razón por la cual Jesús no dio la orden de que la apedrearan, porque él sí estaba guardando la ley. La ley decía que debía traer al adúltero y a la adúltera, a ambos. Aquí solamente están trayendo a la mujer. Si la mujer fue hallada, el texto dice que la mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, entonces el varón también estaba allí. Era imposible que saliera corriendo o se escapara. Entonces no se puede acusar a la mujer si no se presenta también el varón. Eso sería algo ilegal, ¿cierto? Acusarla o juzgarla a ella si no está el varón con el cual se estaba cometiendo el acto mismo. Así que la ley de Dios dice allá en Deuteronomios capítulo 17, versículo 3, que todos los casos de muerte siempre debían presentarse por lo mínimo unos dos o se debían presentar tres testigos, ¿sí? Deuteronomios 17. Debían presentarse dos o tres testigos. Dice aquí, por dicho, Deuteronomio 17:6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La pregunta aquí entonces es, ¿dónde están los testigos? Porque el texto no nos muestra que hubieran testigos. Viene una multitud allí en cabeza de los fariseos acusándola, pero no hay unos testigos allí que, digamos, se vean claramente, que digan, mira, aquí están estos testigos. El pasaje nos muestra una multitud de personas, pero no vemos a ninguno presentándose como testigos. Así que si fue el marido que encontró a la mujer, entonces tampoco se presenta como testigo, no, ni siquiera se menciona ahí. Aunque la mujer fuera culpable, en todos los casos donde la pena capital se debía aplicar, tiene que haber sí o sí dos o tres testigos, dice la misma ley. Así que de esta manera se evitaba que inocentes fueran a morir acusados falsamente. Entonces la ley de Dios también dice que todos los casos de juicio se debía presentar ante jueces y debía hacerse los juicios o debían presentarse a los jueces en la puerta de la ciudad, ¿sí? Vamos a Deuteronomios capítulo 21, perdón, Deuteronomio no, Éxodo capítulo 21,
Mire lo que dice allí la palabra del Señor. En el versículo 6 dice, entonces, de Éxodo 21:6, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Mire dónde se encuentran los jueces. Entonces, ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. O sea que mire que se llevaba juez y el juez lo llevaba a la puerta de la ciudad, que entonces es allí donde se da la sentencia. Esta es una ley sobre los siervos que acabamos de leer aquí en Éxodo, pero se resalta que el caso se presenta en la puerta de la ciudad, ¿sí? Donde habitan los jueces. Los jueces atendían en las puertas de la ciudad y no en el patio del templo. Jesús no era un juez, él era un maestro en Israel. Por eso era que Jesús estaba en el templo enseñando, porque él era un maestro en Israel. Así que siempre que se va a ver un caso de juicio, se busca al juez es en la puerta de la ciudad, no en el templo. En el templo siempre estaban eran los maestros, ¿sí? Así que entonces, finalmente la ley de Dios dice ahí en Éxodo capítulo 23, mire lo que dice aquí el versículo 1 y 2, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándose a los que más para hacer agravios. Así que entonces mire que aquí la palabra está diciendo algo muy importante, ¿cierto? Ahí en el versículo 7, si seguimos leyendo, dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice allí entonces el texto. En Deuteronomios capítulo 19, dice la palabra del Señor lo siguiente, con respecto entonces aquí a lo que estamos hablando. El versículo 15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres se mantendrá la acusación. ¿Sí ven? Entonces mire que no se podía admitir acusación por dos o tres testigos. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. O sea que mire que no era, la ley era bastante estricta en ese aspecto. Así que de acuerdo con la ley, toda esa multitud que se presentó como testigos falsos deberían morir apedreados, ¿cierto? Según lo que vamos aquí viendo a través de la misma ley. Así que porque estaba presentando un caso ilegal, ¿sí? Porque recuerde que el espíritu de sabiduría entonces no juzga según las apariencias que se están allí presentando, ¿cierto? Sino que observa entonces es el corazón, el motivo con el cual entonces se hicieron las cosas. La mayoría de personas no conocen el trasfondo o la historia de esta mujer. Esta mujer, su esposo la estaba aborreciendo y la única forma de un hombre del pueblo de Israel zafarse de su mujer era entonces haciéndola pecar para que la mataran. Entonces lo que este hombre estaba haciendo era que estaba vendiendo a su mujer, la estaba prostituyendo para que entonces posteriormente él pudiera tener allá todo planeado y llamar a los fariseos y decir, mire, mi mujer está cometiendo pecado, hay que matarla. Y entonces muchas veces eso hacía el hombre para zafarse de su mujer, de la que tenía por esposa. Entonces, eso es lo que los fariseos no sabían, eso era lo que, por eso ni siquiera el esposo se está presentando como testigo, porque él sería un testigo falso, ¿cierto? Y entonces él conociendo la ley, él sabía que si se presentaba como testigo y diciendo algo falso, entonces
teniendo él la culpa en sí de lo que está aconteciendo con ella, porque la mujer se sujetaba al esposo y tenía que obedecerle, y bueno, no sabemos si de pronto la golpeaba o de pronto la maltrataba o ella le tenía miedo. Entonces allí él ni siquiera se presenta allí como testigo. Entonces, mire lo importante de todo este panorama. Así que ya con lo que vamos aquí viendo, vamos entendiendo a través de la palabra que Jesús, por qué Jesús no condenó a la mujer. Así que entonces el juicio no se hacía en el templo, se hacía en las puertas de la ciudad. Y siempre que se apedreaba a alguien o se le daba sentencia de muerte a alguien, siempre se sacaba afuera de las puertas de la ciudad, porque en la puerta se da el juicio y afuera se ejecuta la sentencia. Así que por eso entonces observe insistentemente, o él observa insistentemente entonces allí, o observamos a través del texto que la multitud está en silencio y Jesús, mientras la multitud está ahí esperando, entonces él está escribiendo en tierra y hasta que entonces ya él expresa la palabra y dice, bueno, entonces ya el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Así que desde los fariseos ya estaban incumpliendo la ley. La multitud también ya estaba infringiendo la ley. Si estaba el esposo de la señora ahí, también ya estaba infringiendo la ley. Por eso fue que allí la conciencia comenzó, la ley comenzó a mostrársele, porque todos los que estaban allí conocían la ley perfectamente. Entonces comenzó la ley allí a mostrarles, o ellos comenzaron a mirar, a pensar y a decir, no, mire, la embarramos aquí, si le decimos que yo lanzo la primera piedra, entonces el juicio no se hace aquí, se hace afuera, y yo soy testigo falso, o yo no sé por qué estoy aquí. Alguno dijo que la mujer la habían encontrado, yo me vine aquí como a decir que también que sí, y entonces si yo soy hallado falso porque Jesús se ve que conoce las cosas, entonces... Sí, mire todo lo que estaba allí en el pensamiento y por qué ninguno se atrevió a lanzar la piedra. Así que no es que no podamos juzgar, el problema es que nosotros, los seres humanos, juzgamos injustamente, juzgamos por lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Así que entonces, por eso, de eso se trata la declaración aquí de Jesús, ¿cierto? Que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Todo ese juicio entonces era improcedente, era basado en los conceptos de cada uno y el problema era que Jesús lo sabía. Así que por eso entonces desde el más anciano a aquel que conocía mejor la ley de Moisés hasta el intérprete más joven, entonces se comenzaron a retirar uno a uno porque ellos sabían que eran culpables de haber transgredido la ley de Dios y eran ellos los que merecían morir, ¿sí? Entonces, que en vez de la mujer. Así que la definición de pecado está muy clara en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Allá dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley y pues el pecado entonces es la infracción de la ley, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que entonces mire cómo la palabra se concuerda toda. Así que Jesús se dirige a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Cierto? ¿Dónde están? ¿Hay algún testigo por ahí que quedó? ¿Dónde están? Ninguno, ¿cierto? Porque la mujer dice, no, Señor, no hay ninguno, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque ahí él no podía, ahí en el templo él no podía juzgarla, no, eso era los jueces allá en la puerta, él no podía porque él estaba ahí como maestro. Entonces él le dice, tranquila, vete y no peques más. En otras palabras, deja de transgredir la ley de Dios, ¿sí? Y bueno, él también sabía cuál era el trasfondo de por qué ella estaba transgrediendo. Ella estaba siendo obligada a transgredirla, no era porque ella quisiera transgredir la ley o quisiera incumplir la ley. Ella estaba siendo sometida, como les dije anteriormente, por su esposo, así que entonces ella internamente quizás no quería coger y pecar, ¿sí? Eso sucede como de pronto en algún caso que pueda presentar donde alguna mujer o un hombre cristiano lo obliguen, ¿cierto?, a pecar. Él no queriendo pecar, de pronto lo sujetan, lo obligan a pecar.
allí entonces el Señor conoce la intención del corazón, que Él no es la persona que quiere pecar, sino que lo están sometiendo a un pecado. Así que entonces, mire que Jesús no le dijo, vete y puedes seguir con tu vida. No, le dijo, no, no pasa nada si cometiste de pronto adulterio, pero entonces arrepiéntete y deja de pecar, porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios, ¿cierto? Así que es importante decir eso, ¿no? Que el Señor siempre llama dice allá en Romanos dice aquí en Romanos capítulo 2 que se me viene el texto a la mente, dice que en Romanos 2, espérame, aquí ya me ubico. Romanos 2 dice aquí, por lo cual, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condena a ti mismo. Eso cuando usted juzga por lo que usted ve. Entonces, porque tú que juzgas hace lo mismo. Pero bueno, aquí el versículo 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que la benignidad del Señor nos guía siempre al arrepentimiento, y eso es lo que Él está mostrando ahí con la mujer, ¿sí? Esa benignidad y diciéndole, bueno, vete, pero no peques más. Así que entonces, Primera de Corintios 6 versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no? Bueno, aquí habla acerca de lo que les mencionaba anteriormente. Así que finalmente ya em, lo que Jesús estaba escribiendo mientras se desarrollaba allí ese juicio ilegal, entonces eso lo declara la palabra, Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo, voy a corroborarle la cita, sí, Jeremías 17 versículo 13. Entonces aquí dice algo muy importante el texto y dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, dice el Señor, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Así que entonces ya usted ahí, el texto le permite ver qué era lo que Jesús estaba escribiendo mientras se desarrollaba un juicio ilegal, un juicio que era improcedente. Así que entonces aquí vemos cómo este espíritu de sabiduría da esa capacidad de reconocer la verdadera naturaleza de las cosas, atravesando la apariencia que de pronto éstas se nos presentan o con cuál se presenta, lo que implicaría entonces en el caso de un ser humano de no ser juzgado por la apariencia que éste nos presenta, sino juzgarlo conociendo bien sus motivos, observando su corazón en este caso. Así que tanto Salomón observó el corazón, no vio lo que se le presentaba, y también Jesús aquí no juzgó frente a lo que se le presentaba. Y quiero aquí traer para resaltar, ya para ir finalizando la clase de hoy, lo que dice Isaías, ahí donde aparecen los siete espíritus de Jehová. El versículo 3 dice que no juzgará, ¿cierto? Dice que no juzgará según la vista de sus ojos, ¿sí? Por eso entonces mire la capacidad que este espíritu da para aplicar el conocimiento de una manera práctica y justa. Yo en una ocasión hablando con un hermano y yo le decía a él algo y él pues me preguntaba algo, entonces yo comenzaba a mostrarle y le decía, mire, y la palabra aquí dice acá, y si usted se va allá dice esto y aquí dice esto, y usted tiene que actuar de acuerdo al conjunto, ¿sí? No de un solo versículo, sino al conjunto de la palabra, porque un solo versículo no hace doctrina. La doctrina se sostiene en toda la palabra. Si el versículo me está mostrando algo y la palabra no lo sostiene, entonces no es lo que el versículo me está queriendo decir. Es algo que yo estoy tratando de forzar que el versículo diga. Pero si el versículo está así en conjunto con el resto de la palabra, entonces ahí hay una buena interpretación, hay se va a poder tener una buena forma de actuar, se llevará a un buen juicio, bueno, dependiendo de la situación que se presente. Así que mire lo importante de este espíritu de sabiduría. Así que muy interesante, ¿verdad? El ejercicio, muy interesante. Usted lo puede hacer de pronto con algún otro caso, algún otro pasaje donde Jesús haya también desarrollado. Em,
El caso de los saduceos también puede ser, donde Jesús entonces le dicen los saduceos, mire, Señor, este hombre, esta mujer se casó con siete, los siete murieron, murió la señora, entonces la ley decía que si no dejó hijos con el primero, se podía casar con el segundo y así sucesivamente. Y en la resurrección, porque ellos no creen en la resurrección entonces, ¿de quién será la mujer? Entonces Jesús allí actúa con este espíritu porque permite aplicar el conocimiento divino de una manera práctica y justa. Y entonces les dice, ustedes están errando, ustedes están equivocados porque están ignorando lo que la escritura dice y el poder de Dios. El ignorar la escritura es ignorar el poder de Dios, porque a través de la escritura es que usted conoce qué es lo que Dios puede hacer, ¿sí? Por eso es lo importante uno tener contacto con la palabra, porque recuerde que es por la palabra que la fe se vuelve robusta, que la fe entonces coge profundidad, coge entonces se ensancha, tiene entonces una estructura en su vida. Es a través de la palabra, ¿sí? Que su fe entonces se fortalece y crece. En alguna ocasión le preguntaba a ella en un grupo de hermanos enseñando y le decía, bueno, ¿cómo crece la fe? Y entonces dijo, no, orando. Y yo les dije, no, la fe nace y se fortalece es por la palabra de Dios. Así que entonces eso es lo que dice el texto, ¿sí? Que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que entonces, mire lo importante aquí que Jesús les dice a los saduceos y le dice, mire, ustedes erran porque están ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Y ya pues él ahí aplica entonces el conocimiento divino de una manera práctica y justa. Así que vamos a darle gracias al Señor. Ya el viernes estaremos continuando con los demás espíritus, estaremos mirando. La idea es que usted pueda comprender, pueda mirar esa capacidad que hay en Dios, esa capacidad que Él te ha dado a través del Espíritu Santo y podamos entonces nosotros saberlas usar, saberlas administrar para que podamos ser buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este momento que Él nos ha permitido aquí compartir, aprender, crecer en ella. Ya si hay preguntas, inquietudes, estaremos habilitando una vez finalicemos aquí la enseñanza o aquí el Zoom, el WhatsApp para que usted pueda expresar allí las inquietudes. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos permitió estar aquí conectados a través de este medio, creciendo en su palabra. Bendito Jesús, maravilloso Rey de Gloria. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor Jesús, porque tú haces grandes cosas, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque esta palabra, Señor, es perfecta, esta palabra es maravillosa. Cada vez, Señor, que la estudiamos, cada vez que meditamos en ella, Señor, tú nos permites ver, Señor, las cosas como tú las ves, Señor. Ayúdanos cada día a aprovechar esta riqueza espiritual que tenemos en ti. Señor, queremos ser vasijas para tu gloria, para tu honra, Señor. Que cada día podamos nosotros estar dispuestos al servicio tuyo y que podamos, Señor, hacer lo que tú nos mandas, Señor Jesús, y podamos ser beneficiosos, Señor, a la vida de otra persona, alguno que está necesitado. Llévanos, Señor, cada día, úsanos, Jesús de Nazaret, para que tu poder, tu gloria, Señor, se manifieste, Señor, en aquellos que lo necesitan. En el nombre glorioso, guárdanos, Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada uno de los integrantes de este hermoso grupo, a los que posteriormente escucharán la enseñanza, Señor, seas tú glorificándote a través de tu palabra. Amén